Seguimos con esta serie de programas especiales en donde nos preguntamos acerca de las perspectivas que vienen para el 2023. No solo para saber qué vamos a desear o cuáles son nuestros propósitos, sino también para saber en dónde estamos parados, y no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, todo lo mejor para este año 2023 que empieza. Y bueno, pues hoy tenemos invitado de lujo, usted lo ha pedido mucho y está aquí, Christian Nader. Gracias siempre con todas sus explicaciones y con todas las miles de lecturas que tiene de lo que pasa en el acontecer mundial. Christian, gusto en saludarte, un abrazo de inicio de año, todo lo mejor para ti y tu familia. Y la primera pregunta: desde tu trinchera intelectual, ¿nos va a ir mejor o nos va a ir peor? Lamentablemente para todos los seres humanos, para los pueblos, para las naciones del mundo, a pesar de que comienza un nuevo año, las cosas prácticamente no se van a modificar mucha profundidad. Este sistema mundo en el que vivimos, este sistema geopolítico global en cuestiones económicas y sociales, prácticamente cada vez se va recrudeciendo más. La vida de los pueblos y de los individuos cada vez se va tornando más y más insostenible, y no me refiero nada más en lo económico, sino también todo lo que va vinculado y se va concatenando con respecto a esta crisis prácticamente ya perpetua en la que los pueblos, principalmente las clases trabajadoras a nivel planetario, son los que más sufren, ¿no? Menciono nada más lo económico, también tenemos el caso de, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos 4 años con la pandemia de COVID, los conflictos a nivel global que se van multiplicando cada vez más en distintas regiones, pero también una crisis ya importante por parte de las grandes superpotencias, principalmente Occidente, y cómo éstas se aferran al poderío geopolítico a nivel global, y prácticamente quienes más lo resienten son los pueblos del mundo. Creo que podríamos ir región por región analizando lo que ha ocurrido y podremos ver los efectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso sudamericano, los golpes que han ocurrido, primero en 2019 en Bolivia y recientemente en suelo peruano en contra del gobierno de Pedro Castillo, creo que son claros símbolos, ¿no? No se va a permitir, por más de que sean medidas mínimas para favorecer a los pueblos, gobiernos que sean justamente eso, ¿no? Populares y que tengan un apoyo popular, porque prácticamente se podría salir de las manos el control férreo que tienen los gobiernos. En el caso de América Latina, lo que hace Washington con nuestro continente desde hace pues prácticamente 2 siglos, ¿no? Y creo que eso también se puede llevar a otros escenarios un poco más lejanos. Lo que ha ocurrido recientemente en Asia Central es muy importante. Un gobierno, por ejemplo, como el de Khan en Pakistán, que estaba tornando favorablemente un poco las cosas a favor del pueblo pakistaní, alejándose del Fondo Monetario Internacional, acercándote a otras potencias regionales como la República Islámica de Irán o China. De pronto hacen un golpe de estado y prácticamente lo llevan al ostracismo, ¿no? Y creo que hay casos más concretos que podremos analizar más adelante, como es el caso ucraniano, que las cosas obviamente todavía se ven bastante lejos de que se puedan solucionar. Washington no está dispuesto a llegar a un acuerdo con las partes, concretamente con la Federación Rusa, para detener esto. Lo que ocurre en Ucrania es una tragedia, pero justamente es una tragedia que le cae muy bien a Washington y en parte a algunos de sus satélites europeos, ¿no? El caso europeo también es muy llamativo. Pueblos que sufren, curiosamente pueblos que son parte del mismo epicentro del sistema mundo capitalista, pero a pesar de ello los pueblos ya viven en condiciones insostenibles, ¿no? Este invierno se está viendo precisamente esto. Los hogares ya no aguantan esta facturación de recibos
de luz y gas que son insostenibles y creo que se puede ver que no nada más afecta a las regiones que tradicionalmente han sido expoliadas por Occidente, sino también al mismo corazón de Occidente, ¿no? Entonces, no, lamentablemente yo no creo que las cosas cambien en 2023 y en los años venideros. Yo creo que este proceso de decadencia geopolítica occidental se va a recrudecer aún más y la violencia con que van a reaccionar en contra, no nada más en contra de las grandes superpotencias que ya no pueden rebasar, como es el caso de la República Popular de China o la Federación Rusa, también se va a recrudecer las agresiones en contra, pues, de sus propios pueblos, ¿no? Porque necesitan justamente exprimir más sus bolsillos para que puedan continuar con esta carrera armamentista y estas agresiones a múltiples blancos a nivel planetario. Y la siguiente pregunta, Cristian, que creo que también mucha gente quisiera conocer. Dado todo lo que has estudiado, los movimientos que has visto en Asia, en Oriente Medio, en Europa, las decisiones de Estados Unidos, las decisiones de Moscú, en este 2023 ¿nos estamos acercando o nos acercaremos más a una guerra caliente total o nos alejaremos, ojalá, de una guerra caliente total? Bueno, si consideramos que el ejército ucraniano está totalmente destruido desde hace meses y quienes combaten en este momento son mercenarios al servicio de Washington y de la OTAN, procedentes de toda Europa, de los mismos Estados Unidos, de países tan lejanos como Australia, Nueva Zelanda, el ente sionista, mercenarios africanos incluso, del Magreb, pues por supuesto, ¿no? Siempre está la posibilidad de un conflicto no tanto directo, porque ya es directo, sino más bien abierto y público entre ambas superpotencias. Caliente es un riesgo, no que tan caliente, porque podría llegar a ser termonuclear y obviamente sería contraproducente a nivel global y para toda la humanidad. Sin embargo, sí, hay que considerar que Ucrania está totalmente destruida, que ese precisamente era el plan de Washington de 2014, ¿no? Tratar de arrastrar a Rusia un conflicto, pero lamentablemente las expectativas de Washington no se han cumplido. Por supuesto, se ha cumplido porque Ucrania está destruida, pero no se han cumplido con respecto al blanco y al objetivo primordial, que era acabar con la Federación Rusa y empantanarla, porque la economía rusa está viviendo un boom industrial, no nada más en cuestiones armamenticias, sino también energéticas. Su mayor socio comercial energético, China, la relación no podría estar mejor. Entonces, lamentablemente siempre está ese riesgo, ¿no? Recordemos lo que pasó hace unos meses, cuando uno de los proyectiles por parte de Ucrania cayó en suelo polaco y estaban culpando al gobierno de Rusia de que era un misil de la Federación Rusa, cuando esto no era así. Y esto pudo haber llevado que se involucraran la OTAN directamente, porque recordemos, el plan de la OTAN es, si atacan a uno, atacan a todos, ¿no? Al atacar al gobierno de Varsovia, pues obviamente tenía que entrar toda la Alianza Atlántica en contra de la Federación Rusa, pero rápidamente salieron notas que vislumbraban que era un misil ucraniano, ¿no? Y hay otras provocaciones en contra de la Federación Rusa que todos recordamos: el ataque en el puente del estrecho de Kerch, en Crimea, la destrucción de los gasoductos en el mar Báltico, en Mar del Norte. Entonces yo creo que por parte de Washington esta estrategia va a proseguir, porque realmente lo que ha ocurrido en este último año no ha tenido los frutos que Washington deseaba. Lo que Washington buscaba es que Rusia pidiera la paz repentinamente, pero no ha habido la necesidad. ¿Por qué? Pues porque Rusia a fin de cuentas va ganando y la industria, el sector industrial militar ucraniano está prácticamente destruido, ¿no? Recordemos que este show que va a hacer Zelensky se puede considerar de dos maneras distintas, ¿no? Le están dando prácticamente un adiós, un hasta luego, ya no nos sirves más, necesitamos otro títere. O bien avisarle de que se tiene que llevar esto a discutir palabra a palabra con el Kremlin, y que no, prácticamente hasta aquí va a llegar las cosas, ¿no? Lamentablemente para el pueblo ucraniano, Ucrania está endeudada todo para de por vida, por cientos de años. Prácticamente le vendió su alma a Washington y estos son los resultados, ¿no? Y para la Federación Rusa las cosas no podemos decir que están excelentes, porque en medio de una guerra jamás es excelente, pero no han logrado hacer Washington lo que buscaba, que era precisamente destruir a la Federación Rusa y tratar de domesticar a Rusia, como ocurrió en los 90 durante el periodo de Yeltsin, que era un títere de la administración
de la administración Clinton y posteriormente con Bush hasta la década del 2000. Entonces, lamentablemente yo no creo que las cosas cambien inmediatamente en suelo ucraniano, pero hay que estar muy atentos a todas las provocaciones por parte de Washington, porque lo que buscan esto no nada más es en contra de Rusia, recordemos, este es un ensayo a lo que están planeando en los siguientes meses o años incluso en contra de la República Popular de China, que es un aliado incondicional en este momento de la Federación Rusa en todos los niveles: energético, económico, tecnológico y por supuesto militar. Cristian Ader, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, con el público, tus reflexiones, tus investigaciones, tus lecturas sobre las realidades ahondando un poco más en los casos mundiales, regionales, creo que podríamos poner especial atención, por ejemplo, lo que ocurre en la costa noroccidental africana, en la costa del Atlántico, en Mali concretamente, y todos los países de la periferia, que Washington, bueno, y además también el gobierno de París intentan reinsertar el colonialismo en esa zona. El gobierno de Mali se ha visto a la tarea de tratar de descolonizar la zona, acercándose tímidamente a países como China, que vive un proceso de expansión comercial en África impresionante, y justamente Washington y concretamente Francia no quieren dejar ir esta oportunidad de aferrarse a los recursos, más que nada minerales en esta zona, ¿no? Creo que podemos poner especial atención a lo que puede ocurrir en los siguientes meses, porque las cosas se pueden salir de control por el neocolonialismo tanto europeo como washingtoniano, ¿no? Al otro lado del continente hay algunas mejoras en algunos casos. En el caso de Etiopía, por ejemplo, lo que ocurrió, la violencia entre el gobierno de Addis Abeba con milicias, por ejemplo, los Tigray, se ha solucionado paulatinamente. Tiene mucho que ver con los energéticos y con el agua de esta zona, y bueno, han cambiado favorablemente para ambos lados, para los pueblos, una paz, esperemos que sea duradera. Y al otro lado, cruzando el Mar Rojo y en las costas asiáticas, lamentablemente en la península arábiga, en Yemen, no se vislumbra una salida por las agresiones constantes, tanto por parte de los Emiratos Árabes Unidos como por los saudíes, ¿no? Que contenían este genocidio brutal, que es una de las mayores tragedias de la humanidad, y que obviamente son empujados estos dos gobiernos agresores por parte de Washington, Londres y Tel Aviv, en esta carrera brutal por destruir Yemen y apropiarse de sus recursos, y no nada más de sus recursos, sino también controlar un país que es fundamental para el tráfico y el tránsito de hidrocarburos, ¿no? Siguiendo más o menos más hacia el norte, en el contexto palestino, pues hemos visto las consecuencias, ¿no? A pesar de que en estos eventos globales, deportivos, o los espectáculos, la gente se pronunciaba a favor de Palestina, las agresiones por parte del ente sionista en contra del pueblo palestino continúan. Recientemente, recordemos lo que ha ocurrido, ¿no? En contra de un futbolista palestino que fue asesinado, niños asesinados. Entonces, esta bestia patrocinada por Washington no se detiene. Y es curioso, ¿no? Recientemente ha habido acercamientos entre la junta fascista golpista ucraniana con el gobierno de Tel Aviv, curiosamente neonazis alineándose con sionistas. Las cosas prácticamente se revelan poco a poco como realmente son. Muy cerca de ahí, en Siria, por ejemplo, las cosas, increíblemente, en las últimas horas se han empezado a ver una salida que puede ser pacífica. Uno de los agresores durante más de una década, el gobierno turco, el ministro de Defensa turco y el ministro de Defensa sirio, junto con el ministro de Defensa de la Federación Rusa, se reunieron en Moscú para tratar de llegar a un acuerdo. No se habían reunido desde 2011, cuando comenzó esta agresión multinacional en contra de Siria, y creo que eso es bastante llamativo, ¿no? Podría haber una salida a esta agresión multinacional en contra de Siria, ya lo veremos, ¿no? Podrán poner a raya y se podrá confiar en el gobierno de Ankara, de Recep Tayyip Erdogan, no lo sabemos, pero bueno, hay una posibilidad. Y creo que si nos vamos más hacia el oriente podemos verlo. Afortunadamente, aunque lo sigue haciendo Washington, ha minorado un poco cómo ha empujado a Taiwán para romper relaciones con la República Popular de China, porque hay un sector en Taiwán importante que busca la reconciliación con China, a pesar de que uno tiene un gobierno capitalista y uno el gobierno mixto socialista. Entonces, afortunadamente en este año Washington no logró provocar un conato de bronca de alta intensidad en el mar de China Meridional y en todas las aguas regionales en contra de la República Popular de China. Pero creo que lamentablemente lo que se puede esperar para los siguientes
para los siguientes meses es que continúe la propaganda xenófoba, porque obviamente lo que estamos viendo en Ucrania prácticamente es un ensayo. Lo que ha ocurrido en los últimos 8 años, tratar de empujar a Rusia y empantanar a Rusia en un conflicto en el Donbass, es justamente lo que está haciendo Washington y lo que también prepara para la República Popular de China en los siguientes meses o años. Pero de que va a ocurrir, sí va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no pueden frenar a China de la manera tradicional. China es un gigante económico que nadie lo para y es la mayor economía a nivel planetario, sin duda lo es. Muchísimas gracias, Cristian. Todo lo mejor para ti y tu familia. Un abrazo de inicio de año. Feliz 2023 y feliz todos los años por venir. Gracias, hermano. Un abrazo grandote. Gracias. Y a usted, pues un abrazo siempre un abrazo grandote también. Hermanos todos, gracias. Crea usted o no crea, sea religioso o no sea religioso, de lo que se trata aquí es de activar el pensamiento crítico para estar siempre pendientes de lo que pasa en el mundo y la historia que estamos construyendo. Feliz 2023. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!